Hola, buenas tardes a todos, a los presentes aquí en la sala de seminario y a los presentes por Zoom, Facebook y YouTube. El día de hoy tenemos seminario el doctor Germán Bayona. El doctor Germán Bayona es egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1992. Posee una maestría en New Mexico State University en 1998 y doctorado de la Universidad de Kentucky en el 2003. Es investigador, consejero y director de la Corporación Geológica ARES. Dicta cursos de estratigrafía y sedimentología a nivel de maestría en diferentes universidades y en seminarios universitarios y es consultor con la empresa Geocuencas desde el año 2003. Ha liderado varios proyectos multidisciplinarios de investigación en Colombia, Panamá y Venezuela, que incluyen modelos de evolución tectonoestratigráfica de orógenos y cuencas y análisis tectónicos aplicando técnicas de paleomagnetismo. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas de circulación nacional e internacional, y Germán ha sido consejero del programa de geociencias en Colciencias, delegado para el latinoamericano de la APG, y desde el 2018 es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El día de hoy, Germán nos estará presentando el trabajo Evolución Paleotectónica y Paleogeográfica Jurásica de la esquina noroeste de Gondwana, una revisión de modelos propuestos con los datos recientes publicados. Pues te cedo la palabra, Germán. Es un gusto tenerte aquí en los seminarios del Centro de Geociencias. No, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario que realizan. Y pues obviamente hacemos memoria aquí a nuestro colega y amigo Roberto. Pues aquí donde tengo unas fotos que junto con Tim Lambton y un grupo de excursión estuvimos en el 2015 recorriendo diferentes sectores espera un tico que se me está... Ya. De aquí, de la parte de las rocas del Jurásico de esta área de Colombia. Entonces, como dice el título, pues hoy vamos a hacer una revisión de cómo son los modelos paleotectónicos y paleogeográficos en esta esquina, pero básicamente como haciendo énfasis en la dificultad de la heterogeneidad de estos depósitos en el norte de Gondwana. Y quisiera comenzar también con esta reconstrucción que hizo Roberto y publicado en el 2020, y me llamó mucho la atención obviamente por la complejidad que él muestra de la evolución de los diferentes procesos tectónicos que tenemos desde el Triásico hasta el Jurásico tardío, y la visión que él tenía, no solo de la parte, pues obviamente de México, sino también de la reconstrucción del Golfo de México, del sur de Estados Unidos, y la manera como ya está abordando la información del norte de los Andes. Ya estábamos, parte de ese field trip que les mostraba el 2015, pues era poder colaborar y tener esa integración de la información que teníamos. Otro elemento muy importante es que eso nos ayudó como a abrir la mentalidad de que efectivamente podemos tener dos sistemas operantes simultáneamente, la parte extensional como la parte de convergencia, en vez de estar como aquí sucedía en la parte de Colombia argumentando que no, que esto es extensional, así como los modelos que proponían desde el 2003, Cediel y anteriormente, de que esto era básicamente todo el desarrollo de estas cuencas que se veía aquí en el norte de los Andes es de origen extensional, mientras otros modelos como Spikings o los que pues, nosotros hemos propuesto, veíamos que pues estaba asociado netamente a una convergencia y teníamos ese desarrollo de magmatismo con esa convergencia. Entonces, básicamente, esta visión que nos está dando Roberto a nivel regional, pues es como que nos permite entender mejor esta parte de la evolución. Y quisiera comenzar primero con aquí mostrando el área de trabajo
Básicamente tenemos el norte de Perú. Voy a colocar aquí, perdón, listo. Perú pasando por Ecuador, aquí Colombia y Venezuela, lo que se hace referencia a la parte de los norte de los Andes, es básicamente a partir de esta latitud, en donde esta línea punteada que vemos acá es la que nos separa lo que son rocas con basamento de un origen netamente continental versus rocas que tienen un basamento de origen oceánico, y pues está la hipótesis de que han sido acrecentados estos bloques desde el 90 millones de años a partir de la colisión de lo que sería la placa del Caribe. En azul estamos viendo las rocas del Jurásico que tenemos y van básicamente en su mayoría hasta este punto, pues bordeando esta margen como tal, pero a partir de este punto comenzamos a ver que comienzan a separarse en diferentes regiones. Inclusive aquí podemos tener que tenemos unas unidades del Jurásico en la parte occidental, en lo que sería la parte de San Lucas, esto es lo que sería el macizo Santander y aquí los Andes de Mérida. Y obviamente si vamos aquí al norte también, pues en cada uno de los sistemas montañosos vamos a tener que tenemos unas rocas jurásicas expuestas, e inclusive aquí en la parte más norte tenemos Jurásico en este sector que es lo que llamamos la Alta Guajira, ¿sí? Obviamente tenemos una serie de actividad tectónica desde el Cretácico y Cenozoico que nos ha modificado toda esta configuración. Entonces, parte de la interrogación es, oiga, ¿cómo sería la configuración en el tiempo del Jurásico? ¿Cómo podemos entender ese, esos procesos? Porque a partir de eso es que podemos realmente entender cómo es el análisis de paleotectónico y paleogeográfico de esta región. Yo creo que el mensaje que quiero dejar aquí es básicamente mostrar cómo la heterogeneidad de los sistemas, tanto de las rocas plutónicas, volcánicas, metamórficas, que estamos viendo, reportando para cada uno de diferentes bloques estructurales que vamos a definir más adelante, ¿sí? Y lo importante que es integrar la visión de esos tres tipos de roca, ¿sí? Y junto con los datos de paleomagnético, pues para tratar de tener un mejor entendimiento o un mejor soporte en la proposición de los modelos geodinámicos, ¿sí? También vamos a resaltar al principio lo que es el proceso de evolución del arco magmático del Jurásico y por qué, y tratando de entender por qué a finales del Jurásico disminuyó abruptamente. Ya también vamos a hacer énfasis en el desarrollo de una discordancia regional que estamos viendo hacia la parte media y tardía en varios sectores de estos bloques estructurales que vamos a explicar y cómo cambian la geometría de las cuencas a través de esa discordancia. Y obviamente la visión pues, que tenemos tener regionalmente. Bueno, aquí acosté el mapa pues, para poder tener una mejor visualización de las diferentes maneras que en un artículo que salió publicado en el libro de Geology of Colombia en el 2019, junto con, se me olvidó colocar al principio, junto con colegas Camilo Bustamante, Giovanni Nova y Ana Milena Salazar, hicimos esta integración y esta evaluación para entender cómo era la configuración de las rocas jurásicas en cada uno de estos bloques que tenemos acá. Básicamente es una división que, yendo de sur a norte, estamos básicamente teniendo 8 bloques. Sin embargo, aquí en la parte de Ecuador y en la parte de Perú, pues se requiere un trabajo adicional para tratar de entender y dividir esta información, ya que también tienen una variación importante de
oeste a oriente del registro sedimentológico de estas unidades. Ahora, ¿qué me pasó acá? Comenzando con otra vez con el enfoque de la parte magmática de este sistema del Jurásico. Aquí en este diagrama, que es una compilación de una cantidad de dataciones que hizo Hildebrando Leal Mejía y publicado en el 2019, podemos ver cómo es la variación durante el Triásico tardío a la parte del Jurásico temprano y cómo disminuye muy fuertemente ese magmatismo hacia la parte del Jurásico tardío a principios del Cretácico. ¿Ya? Esa disminución, ese cambio no tiene una relación temporal muy clara, porque por ejemplo aquí tenemos edades inclusive de 202 millones de años, pero esas edades son las que dominan en esta región. Si nos vamos hacia el occidente, pues las edades tienden a ser relativamente más jóvenes, pero ese cambio, que es lo que ha argumentado Spikings para explicar su rollback, es algo que nada más vemos en este sector, pero no se observa ni a la parte norte, lo que sería en esta región, o en la parte sur, que es en esta parte de lo que sería el valle superior del Magdalena. ¿Ya? A finales del Jurásico, lo que se reporta es y a principios del Cretácico, una serie de intrusivos muy pequeños. Y básicamente lo que ahí tenemos son desarrollos de diques en esta parte norte. ¿Sí? La composición tanto de esos diques como lo que vimos anteriormente de estas rocas plutónicas, miren su extensión, como alcanzan básicamente son varias decenas de kilómetros en su extensión areal de lo que vemos hoy en día. Pues tienen este tipo de configuración que pues de acuerdo con los análisis geoquímicos pues lo han documentado que está asociado a márgenes convergentes por procesos de subducción. Entonces, aquí el cuestionamiento es cómo explicamos que tengamos básicamente dos plutones, en algunos casos bien 202 y aquí también 202 actuando simultáneamente. ¿Ya? Esa es una de las partes que tenemos que explicar en los modelos paleogeográficos. También en los modelos paleogeográficos tenemos que tratar de entender qué es lo que varía lateralmente, cómo varía lateralmente estos depósitos. Y en la anterior diapositiva estábamos mostrando básicamente este cinturón magmático que se desarrolla hacia la parte occidental. Ahora si nos vamos hacia la parte oriental, vamos a ver en este sector, como vamos a mostrar un ejemplo, en donde las unidades presentes, tanto aquí en esta parte que lo que sería Perijá y los Andes de Mérida, son principalmente rocas sedimentarias y volcanoclásticas. No tenemos esos cinturones intrusivos fuertes, muy extensos como lo veníamos desarrollando hacia el occidente. Y básicamente es un registro que casi comienza desde el límite con el Triásico y avanza hasta la parte superior del Jurásico medio, iniciando el Jurásico tardío. ¿Ya? Aquí una nota interesante es que en el día de ayer mostraron ya una publicación con el descubrimiento de unas vértebras del unos dinosaurios en este sector del área de Perijá, ¿ya? Entonces, eso pues sería como, pues ahí la pues, noticia de interés para los paleontólogos que están interesados en esa búsqueda de estos fósiles de dinosaurios y además estos depósitos al ser continentales pues son propicios pues para encontrar este tipo de fósiles. Lo que necesitábamos era paleontólogos realmente interesados
en ese área de trabajo, y lo segundo, que hubiera paz para poder ingresar a esta zona a trabajar. Por eso el género se llama, del dinosaurio le colocaron paz a este sector. En contraste, cuando nos vamos al occidente, recuerde que ahorita estábamos mirando la roca, la asociación vulcano-sedimentaria de esta área. Si nos vamos al occidente, lo que encontramos es una serie dominantemente volcánica asociada con los intrusivos que les acabé de mencionar anteriormente. Esta sección volcánica recorre lo que sería desde la parte de San Lucas hasta la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta en este sector, con los depósitos volcánicos y volcanoclásticos asociados, ¿ya? Una de las dificultades ha sido la cartografía de estas unidades, y trabajos recientes lo que se han dado cuenta es, por ejemplo, en los finales de los 60, 70, trataron de agrupar litológicamente una unidad volcanoclástica como la formación Guatapurí. A ir a recorrer esta unidad en las diferentes localidades y tratarlos con uranio plomo, se dieron cuenta que esta unidad es diácrona y realmente contemporánea con diferentes fases de magmatismo de este sector. Por eso, en este artículo de Ramírez del 2020, lo que se propone es abolir el uso de más de 20 nombres formacionales que se tenían para la descripción de estas unidades del Jurásico temprano y medio, y más bien llamarlo como un complejo volcánico del Guatapurí en este sector. Entonces, aquí es también parte interesante de cómo la geocronología nos ha ayudado a entender pues, básicamente la dificultad de esta asociación de las diferentes unidades volcánicas y volcanoclásticas en este sector de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando bajamos ahorita, estábamos aquí en ese sector, vamos a ir al macizo de Santander. El macizo de Santander, como mostrábamos en la diapositiva con las rocas magmáticas, dominan las rocas de 200, 195 millones de años, básicamente del Triásico tardío, Jurásico temprano, y cuando cesa ese magmatismo, lo que tenemos es otra vez la activación de procesos dominantemente sedimentarios, ¿sí? E inclusive hay una unidad que consiste netamente de lavas, ¿ya? Que es en este sector, en la parte sur de lo que es la parte del macizo. Entonces, como también dentro del modelo tenemos que ver, oiga, en este sector tenemos hacia esta edad tanto lavas basálticas y acumuladas contemporáneamente con estos depósitos sedimentarios, varios de ellos han sido catalogados como lacustres, levemente marinos, la discordancia del Jurásico medio, y en la parte superior tenemos la acumulación de depósitos continentales que serían de la formación Girón. Avanzando para el siguiente bloque, para que vean un poco la dificultad, que sería este sector que corresponde más a la cordillera, ya está dentro del dominio de lo que sería cordillera oriental. Lo que estamos viendo es, primero, no tenemos esa presencia de las rocas magmáticas, y por el contrario, lo que tenemos es un dominio de las rocas volcanoclásticas de la formación Jordán, y que han sido datadas recientemente como de 193, 194 millones de años. Aquí Giovanni Jiménez pues trató de extenderlo un poco más, quizás porque pues, faltan más dataciones para abarcando las rocas del Jurásico temprano. Tenemos en este sector la discordancia del Jurásico medio, y en el Jurásico tardío tenemos ya la acumulación de depósitos continentales de lo que comenzaría a denominarse el grupo Girón. Estos depósitos cambian abruptamente de espesor de tal manera que en algunos sectores podemos tener 30 a 50 metros, en otros bloques menos de 300 metros,
pero en su sección tipo puede llegar a medir más de 4 kilómetros de espesor de esta unidad. De esta unidad, pues básicamente el, de depósitos de ríos, de abanicos, pero que no tiene material volcánico interdigitado, ¿sí? Y estos depósitos son la primera fase extensional previo a lo que es la acumulación de las rocas del Cretácico más temprano que tenemos aquí en este sector cubriendo esta región. Aquí tenemos una fotografía en donde se muestra ese cambio en un sector donde no hay jirón, ¿sí? Y tenemos rocas de la formación Jordán del Jurásico inferior en discordancia angular con la formación Los Santos, que es de edad Jurásico bien tardío, Cretácico temprano. También asociado a estos depósitos de la formación Jordán se han catalogado la presencia de diques máficos y presencia de esta serie de fallas normales afectando esta unidad rojiza que tenemos acá del Jurásico inferior, ¿ya? Si nos vamos un poco más al sur, lo que sería el bloque 6, básicamente no tenemos registro del Jurásico. Aquí básicamente tenemos rocas del Devónico, sedimentarias del Devónico, en discordancia angular con rocas del Cretácico inferior. Entonces, esto era para mostrar más o menos esa variación en la parte norte de esas sucesiones litológicas. Aquí con este diagrama, lo que quiero mostrar es cómo aumenta la magnitud. Ahorita el diagrama, las fotografías anteriores demostraba esa discordancia angular leve en este sector, cómo esa discordancia angular se incrementa hacia la parte occidental, o sea, indicándonos que efectivamente hay un evento de deformación que afectó más este borde que hacia este sector. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la región de San Lucas, cómo varían los rumbos y cruzamientos en las rocas volcanoclásticas de la formación Oroyan versus lo que serían las rocas del Cretácico más temprano, usando suavemente. La misma discordancia angular se ve claramente en la parte sur, en lo que sería el sector del Valle Superior del Magdalena, en donde también vean esta asociación de las rocas del Jurásico medio de la formación Saldaña con esta división de usamiento, y encima tenemos rocas del Aptiano usando en dirección hacia el sureste, muy diferente a este tren que teníamos marcando esa angularidad. Inclusive en algunos sectores, esta unidad de la formación Saldaña, que puede alcanzar más de 1,5 kilómetros de espesor, está totalmente erodada. Y rocas del Triásico más superior, que sería correspondida a la formación Payandé, estarían en contacto con rocas del Aptiano, que corresponderían a lo que es la formación Yaví y posteriormente la formación Caballos. ¿Ya? Hay un cambio en la configuración, ¿sí? Cambia la configuración de la cuenca, ¿ya? Entre lo que es la parte de las cuencas asociadas a los centros magmáticos, que serían los que estaba mostrando hacia el occidente, en donde tenemos rocas volcanoclásticas y volcánicas acumuladas como un sistema de retroarco extensional, pero asociado a una zona de subducción, versus lo que tenemos aquí en la parte norte, que son una serie de gravens extensionales, en donde tendríamos un dominio de acumulación principalmente de rocas continentales, dominantemente fluviales, y también con algo de rocas volcanoclásicas, ¿ya? Sobre todo en esta parte norte
en Perijá, que correspondería a la cuenca de Machiques, ¿sí? Otro elemento importante para tener en cuenta en estas restauraciones es al estar en posiciones tropicales, pues vamos a incrementar, pues obviamente las condiciones húmedas, mientras en la parte sur vamos a tener condiciones secas, y eso es lo que veíamos en rocas del Jurásico inferior y medio, que se acumularon en sistemas lacustres relativamente sin desarrollo de paleosuelos. En cambio, en la unidad que seguía subyacente, la formación Quirón de edad Jurásico superior, teníamos desarrollo de depósitos continentales con desarrollo de paleosuelos. Eso también con Roberto Molina, pues allá en campo le mostrábamos esas evidencias, que era como un elemento adicional para poder soportar evidencias de movimientos paleolatitudinales de los bloques. También hay que tener en cuenta que en la parte sur, o sea, en la parte de Ecuador, es donde teníamos un dominio de las incursiones marinas, y como para este tiempo del Jurásico tardío no tenemos registro en este sector sur, mientras el registro está concentrado aquí en la parte norte en cuencas extensionales. Entonces hay un cambio del régimen, ¿ya? Y vamos a discutir más adelante también la situación de lo que sería la Guajira y su relación pues con los bloques mexicanos, ¿ya? Hay otro tercer elemento que es importante tener en cuenta, que es la evidencia de desarrollo de metamorfismo. Y básicamente la documentación de material metamórfico ha sido documentado principalmente aquí hacia el borde occidental, recientemente aquí en la parte sur, cerca del límite con Ecuador. También Camilo Bustamante ha documentado nuevas evidencias de material metamórfico afectando estas rocas del Jurásico, ¿ya? E inclusive más hacia el occidente, también Correa en el 2020 reporta algunos neises con desarrollo de metamorfismo jurásico en este sector. Entonces tenemos un cinturón metamórfico desarrollado hacia este borde, y recuerden que también hacia la parte al oriente de lo que serían de los intrusivos, en las sucesiones volcanoclásticas, aquí tenemos ese reporte de muy fuerte deformación y la discordancia angular, la cual va disminuyendo en magnitud en esta dirección. Tenemos una colección de datos de paleomagnetismo que para los bloques 1 y 2, o sea, para lo que es la Guajira, que ahorita vamos a mirar con más calma, y lo que es Perijá y los Andes de Mérida, o sea, Perijá en los Andes de Mérida, cuando vemos las direcciones paleomagnéticas nos dan para las rocas del Jurásico, y documentando lo que serían los componentes estables, o sea, los que serían adquiridos posterior a la acumulación, pero básicamente que representan la edad del Jurásico. Estamos viendo que básicamente están dentro del hemisferio norte, ya caen con inclinaciones positivas. La gran diferencia es el grado de rotación horaria. Mientras en la parte de los Andes de Mérida no tenemos rotación horaria, en Perijá estamos hablando de 30 grados y en La Guajira estamos hablando de una magnitud de casi 90 grados. Y lo segundo argumento es que casi no hay una diferencia, o mejor dicho, no hay una diferencia, ¿ya?, entre lo que serían las direcciones de las rocas del Cretácico con las rocas del Jurásico. En contraste con lo que es en el área de Santa Marta, acá
y el Valle Superior del Magdalena y ese sector de la cordillera oriental, sí vemos una diferencia entre los componentes magnéticos de las edades del Jurásico medio con respecto con el del Cretácico. Aquí ya son con inclinaciones positivas, mientras estas son con inclinaciones negativas. ¿Ya? Recientemente, Joanny Jiménez documentó otra vez en estas muestras de la formación Jordán y le estaba dando aquí unas paleolatitudes casi cero, una inclinación casi cero en los datos que él colectó. Entonces, pero también mostrando una variación entre lo que serían las rocas del Jurásico con las rocas del Cretácico. Eso nos ha permitido sugerir que hay unos procesos de transporte tectónico de unos bloques que son los que tienen ese cinturón de rocas intrusivas que vienen desde el sur, ¿ya? Y durante el Jurásico medio superior se transportan y llegamos aquí al norte. Es el tiempo también en el Jurásico superior en donde se incrementan estos desarrollos de los gravens y pues asociado obviamente con la apertura de esta placa del Protocaribe que tenemos en este sector. Volviendo con el problema de La Guajira. La Guajira es el único sector que tenemos un registro de rocas continentales pasando a una secuencia marina, ¿sí? Con presencia inclusive de amonitas en la parte más superior, la cual no tiene una buena equivalencia con las unidades que hemos visto en las regiones adyacentes. Es básicamente ni en Perijá ni más al sur en el macizo de Santander. Por el contrario, cuando veíamos las descripciones de las litologías y las unidades que estaban en diferentes sectores de la parte del bloque Maya, del bloque de Oaxaca, sí, veíamos que pues, había un dominio pues, de condiciones marinas para la parte superior del Jurásico que podrían estar más relacionadas quizás con ese tipo de depósitos. Adicionalmente, veíamos que los datos paleomagnéticos nos indicaban que pues, estábamos en un hemisferio norte y quizás, pues obviamente los datos no es que sean era así que hubiera un agrupamiento para poder determinar una buena inclinación, pero al menos permite soportar esta hipótesis. Y pues, este fue el modelo en que llegamos, en donde a partir del básicamente Triásico más tardío, Jurásico temprano, pues tenemos la acumulación de estos depósitos inicialmente continentales aquí asociados y con el desarrollo y procedencia de lo que sería del bloque Maya, pero a medida que pasa el tiempo, pues tenemos la apertura de esta parte del Protocaribe y este bloque es trasladado a este sector del norte de Gondwana, ¿ya? Entonces esa es como una de los elementos de juicio que tenemos que también es soportado con los análisis de procedencia utilizando circones detríticos, en donde pues el recobro de material que teníamos acá mostraba sobre todo para esta unidad del Jurásico medio una alta presencia de una población panafricana al devoniano temprano, que quizás veíamos una afinidad con lo que también se había reportado en el bloque Maya en Godínez en el 2011, en la formación de Todos los Santos. Entonces, aquí ya para más o menos ir cerrando, tenemos que tener en cuenta, a partir de esta revisión muy regional, muy rápida, los siguientes elementos. Hay un magmatismo que se necesita que disminuye abruptamente y eso ocurre a finales del Jurásico medio. ¿Por qué ocurre esa disminución? ¿Ya? Uno de los argumentos que nosotros tenemos es el cambio del proceso de subducción de ser más ortogonal a ser una subducción más oblicua. Y al tener esa subducción oblicua, eso favorece el movimiento de bloques a lo largo de la margen de la parte sur a la parte norte. Ese movimiento de bloques
significa que hay procesos de colisión y amalgamiento en donde va a generar metamorfismo hacia el borde que tenemos colisión, pero también va a haber deformación adyacentemente hacia el oriente del cinturón de los arcos magmáticos. En cualquier modelo que de todas maneras se sugiera, digamos en el modelo extensional, se tiene que explicar esos elementos. ¿Por qué tenemos metamorfismo hacia ese borde? Y también por qué tenemos deformación con esa angularidad en el costado oriental de esos intrusivos del Jurásico inferior y medio. Los datos de paleomagnetismo, la cuestión, tenemos que involucrarlos y vemos que trabajando en los diferentes bloques, pues tenemos que inclusive no hay, hay como autoctonía, como en el caso de los Andes de Mérida o en la serranía de Perijá. O por el contrario, tenemos bloques que han sido trasladados de otros sectores, llamamos la Guajira, el bloque de la Alta Guajira transportado desde lo que nosotros consideramos probablemente el bloque Maya hacia la parte del norte de Gondwana, versus lo que sería también movimientos a lo largo de la margen occidental de bloques que provienen desde el norte del Perú y son trasladados hacia el norte, como sería la Sierra Nevada de Santa Marta, San Lucas y el Valle Superior de Magdalena, ¿sí? Este movimiento y este cambio de configuración que ocurrió del Jurásico inferior medio al Jurásico superior, obviamente tiene un contraste en los cambios de las geometrías de las cuencas sedimentarias, e inclusive que no tengamos sedimentación o registro hacia la parte occidental y todo el registro lo tengamos ahora asociado a las fases extensionales en la parte más norte, en lo que sería en el macizo de Santander, serranía de Perijá. Entonces, aquí lo que estábamos viendo también, esa relación de esos episodios muy extensos de colisión ortogonal que producen largos volúmenes de magmatismo, ¿sí? Versus quizás unos periodos más cortos asociados a esos movimientos hacia el norte, el movimiento oblicuo de la placa al occidente. De todas maneras, estos son hipótesis de trabajo, ¿sí? Y tenemos que seguir, obviamente, pues, trabajando con estas hipótesis y mirando, por ejemplo, en las rocas magmáticas, qué tipo de rocas están intruyendo, o sea, tratar de encontrar esa historia. Y eso es algo que recientemente el Servicio Geológico pues ha trabajado, pues mirando esa serie con todas las dataciones que han reportado con las rocas del Jurásico que están en proceso. También entender cómo son esos cambios de los espesores de la corteza y las variaciones de las curvas de presión y temperatura. Recientemente un trabajo de Echeverría muestra los cambios del espesor cortical de este magmatismo jurásico. No es constante. Hay un periodo del Triásico tardío en donde la corteza es más delgada, se endurece durante el Jurásico temprano, vuelve a adelgazarse, sobre todo hacia la parte final del Jurásico, ¿sí? Tenemos que entender mejor la historia de relleno sedimentario, asociarlo con estilo tectónico, ¿sí? Y yo creo que debemos seguir trabajando, tratando de buscar sobre todo indicadores paleoclimáticos, que es lo que nos permite documentar esas variaciones de los cambios paleolatitudinales que se han reportado junto con el paleomagnetismo y también con los análisis de procedencia. Por ejemplo, mirar esa hipótesis, si esos bloques venían desde el sur, qué relación tenían, pues quizás con el aporte de procedencia de bloques que tendríamos en Perú, una asociación que quizás pueda diferir con la que tenemos aquí en la parte norte de los Andes. Y una vez más, pues cierro este diagrama que nos trae otra vez el marco regional, o sea, no perder el big picture detrás de esa historia muy interesante del Jurásico.
Y muchas gracias por su atención y pues quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. Yo creo que empezamos con las preguntas de aquí del auditorio. Pues, primero, González Partida. No sé si está abierto el micrófono, eso es lo que no sé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Lo Sí, escuchas, sí te Germán? escucho. Sí, sí te escucho. Sí, te escucho. Mira, aquí en México el Jurásico tardío, Cretácico inicial, lo que le llamamos en la parte occidental terreno guerrero, y tiene un ambiente vulcanoclástico, pero submarino, y es fértil en yacimientos vulcanogénicos sedimentarios. La pregunta sería, según entiendo, tu vulcanoclástico jurásico superior ya es continental, no es vulcanogénico submarino, ¿verdad? Sí, es netamente continental y lo tenemos reportado en Perijá y lo tenemos reportado en los Andes de Mérida y aquí en el macizo de Santander. Sí, no sé si todavía están viendo espera el cambio otra vez al curso. Sí, sí, está abierto. Bueno, la pregunta va en el sentido de que aquí ese sector, digamos, es fértil en yacimientos vulcanogénicos submarinos y se trunca justamente a la altura de Guerrero, lo que es el sur de México, y se interpone ahí el bloque Chortiz, y lo que has mencionado de litologías, pero ya continentales, para extender, digamos, esta fertilidad metalogenética, o se trunca en el bloque Chortiz, o yo pensaba que se continuaba ya con ustedes en el norte occidental de Sudamérica, pero al parecer ya ese ambiente tectónico pues ya fue continental. ¿Ustedes no han encontrado ahí sulfuros masivos? No, hermano, pues para seguir un momentico con la respuesta, hay depósitos marinos aquí en La Guajira, pero estaría asociado más a este bloque maya. Al occidente, cuando termina la subducción, o mejor dicho, cuando disminuye la subducción en el Jurásico tardío, déjame, me devuelvo rápidamente. Voy a utilizar este diagrama, ¿sí? Porque aquí lo que sucede es que la subducción hace un rollback en el Jurásico más tardío, Cretácico inferior, y comienzan a generarse unas cuencas extensionales en esta margen continental, ¿sí? En el borde más, al occidente de donde existía el magmatismo, comienzan a generarse unas cuencas extensionales y ahí vamos a tener depósitos volcanoclásticos también asociados con esas cuencas extensionales. Pero eso sería ya en el Cretácico temprano, ¿ya? Entonces, pero para ese tiempo, pues ya los terrenos de mexicanos pues ya han migrado hacia el norte. Eso es lo que tengo entendido al mirar las restauraciones que han trabajado ustedes. Germán, hola. Buenas. ¿Aló? Mira, o sea, en Colombia hay una serie de batonitos enormes que probablemente reflejen la existencia de arcos jurásicos, o así se han interpretado por muchos años. Pero, ¿cómo está la discusión actual frente a la posibilidad de que exista magmatismo extensional jurásico en Colombia? No de arco, sino por extensión. Sí, yo creo que estas unidades basálticas en el que resultaron en el macizo de Santander. en el macizo de Santander. Sí, espera, llego a esa diapositiva. Lo que sería la formación Nongopita, ¿sí?
que está reportada aquí en ese sector, junto con rocas basálticas que se han reportado tanto en la formación Bocas como en la formación Jordán como diques. Serían como evidencia de esas fases netamente, o sea, más claras extensionales. Inclusive aquí los basaltos que han sido reportados en el Espino, ya en esta región del... En Venezuela, ya. En Venezuela, sí. Entonces, en esta región, podría ser otro elemento de juicio, perdón, el Espino estaríamos acá, en el Gran del Espino. Sería como otra evidencia de ese desarrollo que viendo el modelo Pero, estaría relacionado con, perdón, disculpa, con la apertura aquí de este sector, de este Protocaribe y afectando esta margen, pero en la parte norte. pero ¿sería magmatismo de rift o sería de trazarco? Yo creo que ese es magmatismo de rift. Además, porque las cuencas que se generaron en ese sector, estaba hablando de Perijá, de Mérida, son cuencas extensionales. Ok. ¿Hay más preguntas aquí en la sala? ¿No? Si no hay más preguntas aquí, pasamos para preguntas por Zoom. Hay una pregunta de Luigi Solari, la cual dice, trabajos recientes en el arco de Nazas del este-noreste de México, Jurásico, han puesto en evidencia de que el mismo no es un arco, sino que es el producto de fusión parcial continental durante la extensión y apertura de México. Me pregunto cuántas de sus rocas plutónicas jurásicas podrían interpretarse de la misma manera. La pregunta No, está en el chat. Por si sí, no, mira, aquí la cuestión es, tenemos los datos geoquímicos y también tenemos un grupo de geoquímicos que cogen la misma información y tienen la interpretación controversial. Y del Brando Leal Mejía, él, en el libro que publicaron en 2018 con Fabio Cediel, ellos aún sustentan que toda la información geoquímica soporta el mismo argumento que acaba de decir ahorita Solari, ¿sí? Pero con los mismos datos geoquímicos hay otro grupo, pues está Agustín Cardona, Camilo Bustamante, la Mónica Vázquez cuando trabajaba en las rocas del Jurásico, ellos ven una señal muy clara que ese magmatismo como tal es asociado a una margen de subducción. Si no hay más preguntas por Zoom, pasamos a preguntas por Facebook. No hay preguntas por Facebook. ¿Alguna pregunta más? A ver, Manuel Contreras López. Levantaron la mano. A ver. Le cedo la palabra a Manuel Contreras. No sé si César le puedes dar la palabra a Manuel Contreras. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy interesante la plática, gracias. Aquí aprovechando la cuestión del contexto geodinámico, me gustaría comentar que en la península de Baja California pues tenemos este magmatismo del Jurásico Medio. También hay depósitos en cuencas desde el Triásico al Jurásico temprano y un evento metamórfico ahí aproximadamente en 155 millones de años. Entonces se me hace muy similar a lo que observan ustedes de allá del lado de Colombia. Y bueno, ese es un comentario. Y la pregunta sobre el metamorfismo que tienen ahí, que creo que mencionó que anda en 147, 155 millones de años. ¿Estaría de algún modo asociado con esos picos en el magmatismo o cuál es la hipótesis? Mira, voy a colocar aquí estos son 150. Sí, es que para esa época precisamente, básicamente de 160 a 140, es donde tenemos esa disminución abrupta del magmatismo, ¿sí?
Entonces, básicamente el magmatismo sigue, pero ya es muy residual. Aquí se ha reportado en el norte, Batulito y Ibagué. Como les dije recientemente, Camilo Bustamante también ha reportado ese magmatismo aquí en pequeñas plutones en la parte sur, cerca con el límite con Ecuador. Y asociado a ese desarrollo de pequeñas rocas plutónicas y diques, porque los diques también son de edades de 150, 140, inclusive hay de 130 millones de años, es que tenemos la documentación del metamorfismo hacia la parte occidental, ¿ya? Entonces la cuestión es que es el metamorfismo, como lo tengo entendido, pues está más relacionado a un evento más producto de dinámico, ¿sí? Que termal. Y segundo, la temporalidad está asociado con la disminución de los eventos magmáticos del Jurásico. O sea, ya no tenemos este volumen, ¿sí? De material que teníamos anteriormente. Tenemos una pregunta más por parte de Uwe Martens. Germán, ¿me permites un comentario adicional para complementar? Sí, por favor, que tú eres el experto de ese sector, por favor. No, pues no experto, sino que pues recuerdo que el trabajo de Idael, pues me tocó revisar a mí ese. Idael es un colega cubano que escribió uno de los artículos del metamorfismo de estas rocas jurásicas del complejo Cajamarca, ¿sí? Es una serie de esquistos que van desde peritas hasta una que otra roca mágica. Están en fases de esquisto verde hasta antibolita baja, y la interpretación que algunas personas le han dado es que representarían como, digamos, esquistos como de antearco, ¿ok? Y hay un cierto problema estratigráfico maluco porque antes se consideraban que eran cretásicas, etcétera, etcétera. Y algo que es de mucho interés para, digamos, estas correlaciones México-Colombia, y de pronto esta figura nos puede servir, Germán, es que por las orogenias andinas, la exhumación y la erosión, las rocas magmáticas del Jurásico colombiano son masas batolíticas gigantescas, mientras aquí rara vez vas a encontrar rocas plutónicas. De pronto en Guatemala hay uno que otro intrusivo Jurásico pequeño. En Colombia pues tienes masas batolíticas como el batolito de Ibagué, por ejemplo, y en eso tienes el gran contraste, lo que antes se llamaba el arco de Nazas, y no me quiero meter aquí en la pelea de si es un arco o si es magmatismo por anatexia, ¿sí? Aquí son más bien como rocas volcánicas y muchas volcanoclásticas, entonces estamos hablando de dos niveles estructurales muy diferentes. Y quiero hacer el énfasis que pues estas masas batolíticas colombianas son fundamentalmente de composición intermedia, no graníticas en su estricto, ¿verdad, Germán? Sí, ahí estoy. Eso es lo que sabemos, son calcoalcalinas de composición intermedia. Y complementando un poco la discusión de por qué tenemos grandes masas de estas rocas del Jurásico expuestas, una de las razones es que durante la colisión en el Cretácico tardío, que Paleoceno, este borde occidental se basculó. Entonces tenemos levantamiento de esta margen y hundimiento en este sector. Ese hundimiento corresponde a lo que corresponden hoy en día las cuencas de Cesar Ranchería, del Valle Medio de Magdalena, y aquí parte de lo que sería de la cordillera oriental y Valle Superior. Pero ese basculamiento hacia el oriente fue propicio para que se exhumaran en mayor magnitud
este borde occidental de la margen y subsidiara y tengamos subsidencia en la parte oriental de ese bloque cortical, donde tenemos las cuencas sedimentarias. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos mucho a Germán por su participación aquí en los seminarios del Centro de Geociencias. No, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por todo. Ahí en estos próximos días seguramente estará llegando tu reconocimiento. Te lo enviarán por tu participación aquí en los seminarios. Muchísimas gracias.